Bienvenidos amigos al segmento por las rutas del arbitraje. Hoy vamos a entrevistar, siguiendo en la secuencia, con el doctor Jefferson Moreno, pero ahora tenemos el agrado de recibir al doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, quien es especialista en Derecho Penal, docente universitario y a quien le damos la bienvenida. Juan Carlos, te agradecería mandarles un saludo a nuestros amigos. Bienvenido. A los que nos siguen por las redes sociales del CAE también, por supuesto. Buenas tardes y gracias por su espera y por su paciencia. Vamos a empezar un poco sobre el caso de los arbitrajes Odebrecht. Hay unos temas que han quedado en el tintero y muchos se preguntan qué es lo que va a pasar mañana. Hay una solicitud de prisión preventiva contra 16 árbitros, se está investigando 26 laudos arbitrales. 26. Y ¿cómo ves el panorama de lo que ya inicia el día de mañana, esta solicitud de prisión preventiva y el planteamiento y la tesis que sostiene el Ministerio Público? Bueno, van a ser días bastante agitados, porque evidentemente Fiscalía ya ha elaborado como estrategia, una estrategia, digamos, no solamente diseñada en base a los empresarios o a los funcionarios, ¿no?, sino además a los árbitros. Digamos que este sería el último peldaño dentro de la estrategia que Fiscalía se ha diseñado. Inició con gobernantes, con autoridades, con presidentes, con alcaldes también, bajó a los empresarios y ahora está en el nivel de los árbitros. Me parece que el círculo de investigación se cierra o se empieza a definir a partir de los debates que se van a realizar en torno al requerimiento de prisión preventiva. Ahora, me parece que las audiencias no van a durar solo estos días, seguramente por los feriados o por la cantidad de información, sobre todo por la forma en cómo se conduce el fiscal Juárez Atoche, es que al ser una información muy voluminosa, me parece que la distribución de los días va a ser bastante compleja también, considerando que lo que en esencia tiene la Fiscalía como principal evidencia son versiones de colaboradores eficaces y más propiamente la versión de un colaborador eficaz revelado, como es Horacio Canepa. Entonces me parece que el análisis se va a centrar principalmente para la Fiscalía en lo que manifiesta Horacio Canepa y para la defensa, por supuesto también en lo que manifiesta Horacio Canepa, pero esencialmente en la discusión de los arraigos, peligros probatorios y los arraigos como criterios de peligro de fuga, y también si es que a través de la definición de un monto alto o bajo se puede tras bambalinas esconder un acto de cohecho, un acto de soborno, un acto de corrupción. Entonces la tesis bastante hipotética a la que Fiscalía va a llevar esta audiencia se va a centrar bastante en esa información, ¿no? Ahora, muchos se han quejado porque esto empezó la semana pasada. Muchos abogados de los árbitros se quejaban de que hubo una vulneración al derecho de defensa, que la solicitud de prisión preventiva tiene deficiencias en la estructura, en la forma y como ha planteado el fiscal. ¿Cómo esto es subsanable? Creo que el juez también de alguna manera le ha llamado la atención al Ministerio Público para que desarrolle bien cuál va a ser su teoría. ¿Cómo explican? Claro, que no se trata árbitros, tú, yo o quien sea. Cuando se pide un requerimiento de prisión preventiva, el documento debe ser casi fino, ¿no? Porque estás tratando de, a través de un contenido, llevar preso a una persona por cerca de 36 meses, de cerca de 18 meses. De manera que el nivel de información debe ser exactamente igual y el suelo para poder combatir una audiencia como esta tiene que ser igualmente parejo. No puede existir bases escalonadas privilegiando la persecución, relajando garantías, relajando el derecho al plazo razonable, relajando el derecho a un conocimiento detallado, circunstanciado y completo del requerimiento fiscal. Bien, el artículo 122 o 121 del Código Procesal Penal establece que los requerimientos, las disposiciones, pero principalmente los requerimientos, deben contar con toda la información probatoria, deben centrarse en sí mismas y no remitirse a otras disposiciones, y deben además estar completas, de manera que si el requerimiento
solo trae el contenido esencial, pero no los anexos, que son igualmente esenciales y que son igualmente importantes y que justifican centralmente el elemento de comisión, definitivamente que el suelo no está parejo, porque el suelo está parejo para la fiscalía conoce su requerimiento, pero de la misma forma debe conocer la defensa técnica. Y me parece que el juez Jorge Chávez Tamaris, desde la decisión que ha tenido en el caso Pedro Pablo Kuczynski, castigando al requerimiento de conversión o de revocación de la comparecencia con restricciones respecto a la prisión preventiva al fiscal José Domingo Pérez, es otro. Chávez Tamaris es otro. Ojalá y sea otro también esas audiencias. Hemos visto una audiencia hace unas semanas atrás, hace exactamente una semana, en donde una juez, en un caso a lo que la prensa tilda como mediáticos, tenía el gran desafío de utilizar un documento denominado Acuerdo Plenario 1-2019, bien, para poder utilizar estándares académicamente estables respecto a la prisión preventiva. Y lo que hizo la jueza es hacer cualquier cosa menos eso. Destruyó el acuerdo plenario en esa audiencia en particular. Y me parece que el rigor de análisis de cada uno de los elementos, pero principalmente el rigor de motivación del juez Chávez Tamaris, va necesariamente que estar ligado con el acuerdo plenario 1-2019. Y como quiera que el acuerdo plenario 1-2019 establece también el derecho a un plazo razonable, a que la defensa cuente con un plazo razonable, y 24 horas difícilmente sea un plazo razonable, por más letrados, árbitros o profesionales que estos sean, hizo bien en hacer eco de la defensa de los abogados. Es decir, oye, así no puedo defenderme, me faltan elementos, se me notificó ayer, no tengo todo, estoy incompleto. Entonces no se puede privilegiar garantías relajando el derecho a la defensa. Hizo bien en amonestar éticamente, si se quiere, a la Fiscalía y darle un espacio a la defensa para que pueda estructurar una defensa de calidad para este tipo de requerimientos que definitivamente son bastante sensibles. Y hay muchos que cuestionan y también observan este punto. Cuando uno, a cualquier persona, le llega a su domicilio una notificación de prisión preventiva, se entiende que en esta solicitud tienen que estar todos los elementos, todas las pruebas para que uno en la audiencia se defiende. Así es. Ahora, el día de mañana o a lo largo de estas audiencias, ¿el fiscal puede incorporar pruebas en plena audiencia o únicamente se va a tener que ceñirse a lo que ya ha establecido y lo que ya notificó a las partes? Debería ceñirse a eso, ¿bien? Pero estamos en Perulandia, en donde nuestra justicia es tercermundista, ¿no? Porque en nuestro país una persona que está privada de la libertad tiene el cartel de detenido, ¿no? En nuestro país una persona que está privada de libertad tiene esposas en los pies y tiene esposas, o boyas que le denominan, esposas en las manos, y está rodeado de 5 policías, como si estando con esposas y con boyas ya se puede escapar, o incluso estando con 2 policías sin esposas y sin boyas se puede escapar. Entonces es bastante tercermundista la forma en cómo se ejecutan algunas decisiones judiciales en nuestro país. Y en esa línea espero que el juez Chávez Tamaris no sea tercermundista, porque ha dado dotes de calidad de información y decisiones bastante interesantes. No permita que en el requerimiento de prisión preventiva, como me parece es apresurado, lo que haga Juárez Atoche es, olvidé el requerimiento anterior, lo incorporo, no de contrabando, no quiero utilizar eso, pero lo incorporo trasnochadamente. Si incorpora algo así trasnochadamente, debe espaciarse en un tiempo para que la defensa pueda utilizar esa información. Pero en mi perspectiva no debería hacer eso. Bien, el requerimiento de prisión preventiva, de la misma forma, en mi perspectiva, como una acusación, no puede incorporar elementos sustanciales, esto es, actos de investigación, delitos y otro tipo de situación similar. Sí, aspectos relacionados quizás a la imputación sobre los elementos de convicción que clarifiquen o especifiquen de una manera mucho más organizada, mucho más comprensiva la imputación. Eso sí, pero aspectos sustanciales evidentemente en mi concepto no deberían admitirse, porque permite pues que la persecución oprima derechos, y es un juez de garantías, no debería permitir. Y un fiscal que se reputa persecutor no deja de ser legal. Entonces el fiscal, el encargado de conocer y aplicar la ley, no puede ser el primero en desconocerla, queridos amigos. Entonces, si el día de mañana el fiscal, la fiscalía
incorpora o trata de incorporar un nuevo medio probatorio, ¿lo correcto es que se suspende esa audiencia y se reprograme o el juez tiene la facultad de resolver y decir improcedente o no al lugar? Es que ciertamente no hay una, digamos, no hay una línea jurisprudencial, porque la 3/2011 Piura no es vinculante en cuanto al fundamento de decir siempre y en todos los casos debe ser así. Entonces, me parece que en cuanto a la acusación, claramente está. En la acusación, cuando se culmina la investigación preparatoria y se acusa, sí no se pueden incorporar aspectos sustanciales, como delitos, personas, pruebas, pero sí aspectos referidos a cuestiones formáticas y morfológicas. Allí sí, o tipográficas también. Pero, digamos, ese análisis no se está desarrollando a nivel de las audiencias de prisión preventiva. En mi concepto, no. Y tanto más no si es que el juez ordena y fuerza las defensas técnicas, dándoles 5 o 6 minutos, como si algo sustancial para 36 meses se redujera 5 o 6 minutos de lectura, dando por superado un hecho que es tremendamente malo. ¿De acuerdo? En ese escenario, si es que asumimos el escenario número A, que se incorpore, si es un documento que integra y que afecta sustancialmente al requerimiento, por supuesto que debe esperarse un tiempo razonable para que la defensa pueda, sobre ese nuevo documento, plantear elementos de descargo, por ejemplo. Sobre la incorporación de un nuevo desarraigo, plantear un arraigo. Sobre la incorporación de una dificultad probatoria, plantear un escenario en donde pueda enfrentar a ese nuevo documento. Debería ser así. En mi opinión, no debería aceptarse, pero digamos que como quiera que no haya una línea definida en el tiempo, sí el juez debería dar un espacio de tiempo para poder permitirle a la defensa confrontar independientemente cuál sea ese elemento. Bien que ataque la prisión preventiva o que la aumente, bien que acumule o aumente alguno de los tipos de peligro que están en su requerimiento. ¿Y qué opinión tienes cuando un juez, o bueno, la fiscalía en este caso, mantenga una regla de solicitudes de prisión preventiva? O sea, digamos, alguien que vemos, un ciudadano de a pie que cometió o está siendo investigado, inmediatamente ya tiene una solicitud de prisión preventiva. ¿Eso es así en otros países o lo normal o lo natural, digamos, sería que uno frente a un proceso, estando en libertad o con otras comparecencias, otras medidas? Claro, digamos que no es tanto la norma, doctor Ruiz, no es tanto la norma. Me parece que los principales problemas de las prisionizaciones en nuestro país pasan por los seres humanos que deciden. Si yo fuese fiscal, le aseguro que pediría prisión preventiva, sí, pero no de manera tan apresurada. Se formaliza la investigación preparatoria y los fiscales se excitan, estimados amigos que me oyen. Se bloquean, se emocionan, se excitan académicamente. Formalizo y simultáneamente pido prisión preventiva cuando, como dirían grandes actores, no recuerdo el personaje artista que dijo esto, me parece que es un cantante, tranquilo Bobby, tranquilo, o sea, Bobby es el fiscal, ¿no? No tienes 36 meses para investigar si vas por crimen organizado, tienes 8 meses para investigar si vas por compleja, es más, puedes pedir en tu requerimiento acusatorio también. Entonces, no seas apresurado, porque el apresuramiento trae una dificultad en la decisión de un juez. Entonces, el ciudadano que evidentemente se asocia con estos requerimientos goza y aplaude porque se tratan de árbitros, porque se tratan de empresarios, ¿no? Porque ven la justicia como una sede de venganza y evidentemente eso no puede ser así. El funcionario más impopular de una república, en mi concepto, debe ser no solamente un juez, como le decía un gran frasista, sino además debe ser un fiscal, porque no puede un juez y un fiscal utilizar el odio, la venganza en un requerimiento. No puede utilizar en el caso de un juez una decisión judicial como urna popular. No puede hacer eso, no es un escrutinio popular un requerimiento de prisión preventiva. Los fiscales bien utilicen la prisión preventiva, pero corroboren la información. Yo siempre asocio, cuando se trata de información de prisiones preventivas producto de colaboradores eficaces, al fiscal como un periodista. El periodista debe desvincularse de su fuente primaria, al que le brinda la información. Debe adoptar mecanismos de cotejo secundario para evidenciar la información
así le dotas de veracidad a su contenido de información, a su contenido de reportaje. El fiscal también. El fiscal se desvincula de su fuente primaria, para que me entiendan todos. ¿Quién es la fuente primaria? El colaborador eficaz. Se desvincula del colaborador eficaz y el fiscal debe adoptar criterios de cotejo secundario que le den verosimilitud a ese colaborador eficaz. Por ejemplo, en el caso de Humberto Abanto, es una circunstancia tripartita entre dos personas, que uno dice que no, otro dice que sí. Entonces, si es que vas a privar de libertad a un abogado que pecha al Ministerio Público, en el caso de Fuerza Popular en los cócteles, digamos, hazlo bien, no te apresures. Porque el mensaje que da la Fiscalía es, como es un abogado espeso y que además cumple su labor, ¿de acuerdo? Como además ha generado una recusación contra el juez popular, Concepción Carguancho, ok, te silencio con esto. O sea, da esa impresión académica también. Cuando si es que vas a formalizar, tienes 36 meses más, 15 meses más, 10 meses más, 20 meses más, bueno, tienes una cantidad de tiempo académicamente razonable como para poder cotejar esas fuentes de información y tener una perspectiva mucho más seria para que el mensaje a la sociedad sea: pido presiones no por la presión, sino por fruto de mi esfuerzo, fruto de mi trabajo. Y digamos, hablando del colaborador eficaz, muchos preguntan qué tan fiable es la palabra de alguien que aceptó que es delincuente. ¿Cómo se regula en el marco peruano, en la legislación peruana del derecho penal, la figura del colaborador eficaz? ¿Basta en su simple afirmación o hay aspectos que, digamos, tienen que ser valorados y cumplirse a nivel de presupuestos en el Código Penal? Claro, evidentemente, el aspecto esencial de un colaborador eficaz es la corroboración de su información. No basta que el fiscal le ponga la alfombra roja al colaborador cada vez que éste entra, porque a veces el fiscal descansa en el hombro del colaborador, cuando eso no debe ser así. Entonces, evidentemente no basta la afirmación simplemente reduce a una persona que aspira a ser colaborador en ese concepto de colaborador aspirante, no de un colaborador corroborado. Me parece que en el caso particular, Horacio Canepa, bien que sea colaborador, o sea, me parece que el uso de la figura de la colaboración eficaz es absolutamente determinante para ajusticiar estructuras, aparatos de poder, organizadas de poder. Por supuesto que sí, es absolutamente válido, pero se legitima su actuación si es que hay estándares de regulación y estándares de corroboración fiscal mucho más aplomados. Me parece que, al menos en algunos casos, como el caso de Mario Castillo Freire y el caso de Humberto Abanto Verástegui, he podido apreciar que el nivel de información es bastante flaco. No puedes analogar los pagos por un arbitraje institucional versus un arbitraje ad hoc, cuando las diferencias en las tarifas son totalmente distintas y en su regulación también son totalmente distintas. No puedes decir, cobras mucho, y como cobraste mucho eres un corrupto. O sea, una afirmación tan hipotética como esa es muy delicada. Es absolutamente muy delicada. No puedes decir que tras los honorarios, en un arbitraje ad hoc, se esconde ocultamente el cohecho. No, es bastante hipotética esa afirmación. Y si es que esa afirmación sigue siendo hipotética, estimado Jorge, estimados amigos que nos acompañan y amigas también, por supuesto, no cumple el estándar de la sospecha fuerte exigido por el Acuerdo Plenario 1/2019. Ni sospecha simple cumple, tanto menos de la exigencia del estándar probatorio mental que exige a un juez para decretar una prisión preventiva como esta. O sea, porque, digamos, lo que se ha cotejado hasta el momento es de que Jorge Barata afirma de que sí le pagó, y le pagó a Horacio Canepa para que de alguna manera pues pueda repartir y convencer a los otros árbitros de que se esfuercen para laudar a favor de la constructora. Pero lo que no se ha corroborado, y corrígeme tal vez, es si ese dinero, ya sea Horacio Canepa o X persona, le haya entregado a cada árbitro. ¿O eso ya se ha corroborado? No se ha corroborado. Por ejemplo, en el caso de Humberto Abanto, no dice que le ha pagado a él. No dice, es más, parte de su declaración dice, oye, no necesitábamos de Horacio Canepa para determinadas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no se ha corroborado es que efectivamente los laudos y digamos, el beneficio a través de un laudo arbitral, que es más propiamente una constitución a favor de alguien, porque probatoriamente se ha determinado así, haya sido producto
de una decisión producto de una coima, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Humberto Abanto, de lo que he podido analizar, dado que han sido principalmente los más entrevistados, dice que el dinero obtenido producto de sus tarifas como árbitro generó la compra de una casa cuando esté endeudado. Y cuando esté endeudado fue un crédito en el Banco Continental a años. Y según su afirmación, y que le he podido corroborar porque tengo gente cercana allí, tiene hasta 17, 18 años de deuda. Entonces, es una información delicada porque la base es: coimeaste, premisa 1, premisa 2, te compraste un departamento, premisa 3, ahí está el dinero. Entonces, no puede hacer eso si es que está deudado y esa supuesta coima no fue precisamente para ello, y no fue para ello, digamos, no puedes concluir temerariamente en una afirmación como esa, y tampoco puedes concluir que la determinación de costos por laudo arbitral o por mi tarifa como árbitro, aun cuando sea costosa, y en el hipotético caso, aun cuando me haya, en el caso de los arbitrajes institucionales, alejado de la propia tarifa, necesariamente tenga que ser producto de una coima escondida detrás de la tarifa por árbitro. O sea, ¿por qué no puede ser otro? Me aproveché y quise cobrar más, soy un árbitro caro, está bien. Ok, que la Cámara de Comercio me sancione, no me vuelvan a convocar más porque soy un usurero, me escapo de la tarifa, en el hipotético caso que así sea. Pero la afirmación del fiscal es concluyente, ok, se cobró más por esto. Y en el caso de los laudos ad hoc, en el caso de los arbitrajes ad hoc, tiene pues un desconocimiento totalmente perverso el fiscal. Y digamos, el escenario de mañana sería, porque hay muchos que entienden, ¿no? Cuando uno ya ve en prisión preventiva y ya lo ven enmarrocado, dicen culpable. Claro, esa es la sensación, ¿no? ¿Ese es así o digamos todavía hay un proceso pendiente que va a seguir su curso, pruebas, actuaciones? Es que en nuestro país las prisiones preventivas, gracias a algunos jueces, dura 3, 4, 5 días, casi un mes. Por ejemplo, en el caso del Escuadrón de la Muerte, para que le den prisión preventiva al supuesto cabecilla, han pasado cerca de casi 3 meses, solamente para él. Yo creo que un juicio acaba mucho más pronto que una prisión preventiva en nuestro país. Y el mensaje es, como veo todos los días en la televisión a esta persona en audiencias, y luego la veo enmarrocada, que el juicio terminó hacia él. Cuando evidentemente gran responsable de ese tipo de juzgamiento social son los jueces en la forma en cómo se conducen las audiencias y los fiscales al momento de discriminar la información más importante. Un requerimiento de prisión preventiva, como todo requerimiento, tiene una característica que la tiene un interrogatorio, que es la dieta. O sea, de toda la información, de todo lo que ustedes quieren comer para adelgazar, solamente eligen la comida más favorable para ese objetivo que es adelgazar. De toda la información que tengo, elijo la de calidad, la dieta, lo que va a hacer que cumpla mi objetivo. Pero lastimosamente los requerimientos tienen el buffet, la cantidad, no tienen la dieta para ese objetivo. Y otro punto que también va a ser interesante discutirlo es los peligros. Porque, a ver, bueno, hay un árbitro que se fue y regresó, pero habría que ver si durante la investigación preliminar y formalizada viajaron y regresaron. ¿De acuerdo? Teniendo algún tipo de investigación, viajaron y regresaron para sus declaraciones. Porque el criterio del peligro de fuga tiene que ser objetivado. El peligro probatorio también, por ejemplo, de alguna forma contribuyo con los abogados y los árbitros, es algo que yo particular y modestamente innovo en mis audiencias de prisión preventiva de éxito. Dice que va a influir sobre los testigos. Muy bien. ¿Qué es lo que hace comúnmente un testigo? Contribuyendo con los colegas. ¿Qué es lo que hace normalmente un testigo en un caso mediático que tiene el teléfono a la mano del fiscal? El fiscal es su abogado de cabecera. ¿Qué es lo que hace? Solicito a la fiscalía que me incorpore en la unidad de testigos y peritos protegidos. Porque me está amenazando, porque me está coaccionando, me está hostigando. Habría que ver si algún testigo en Lima Metropolitana o en el mundo, o más propiamente en el Perú, ha solicitado a alguien, alguna fiscalía, que se le coloque al fiscal Juárez Atoche, en este caso por ser amenazado, por estar siendo hostigado, por alguno de los árbitros. No vayas a declarar, cambia tu versión, me ayudas con tu silencio, ten cuidado, te puedes perjudicar. Entonces, la única forma de objetivar un peligro probatorio, esto es, influencias a los testigos,
hacia los peritos, o hacia el propio colaborador, o hacia los propios o investigados más cuando ya se sabe quién es el colaborador, es este tipo de datos. Si es que no ha habido ninguna solicitud de incorporación de protección por estar amenazado, evidentemente el peligro solamente queda en la imaginación del fiscal. Otro ejemplo, ¿qué es lo que hace comúnmente? Ciertamente damos un nivel de exigencia, pero suele darse. ¿Qué es lo que hace una persona instruida que no conoce ya la figura de la unidad de testigos y peritos protegidos? Voy a la gobernaduría a solicitar garantías porque me están amenazando, me están coaccionando, y es un caso mediático, temo por mi vida, temo por mi familia, temo por mis hijos. Si no hay garantías respecto a ninguno de los árbitros, el peligro de influencia solamente queda en la imaginación del juez. Y así te podría dar numerosos ejemplos en cómo objetivar el peligro probatorio y el peligro de fuga. Me parece que en el caso de los árbitros, evidentemente eso no se da. Pues como una declaración del árbitro Cantuario Salaverry puede justificar un peligro de fuga. O sea, es una afirmación, es un descargo que haces a nivel de prensa, al punto que su hermano, el expresidente del Cristal, tiene que salir en su defensa, porque teme que al poder expresar su defensa justifique un tipo de peligro. En ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. ¿Qué pasaría? Porque dentro de este escenario de los 16 árbitros hay personas honorables que tienen una trayectoria académica, profesional, inclusive de docencia universitaria, pero también hay árbitros pues, que efectivamente no tienen esta trayectoria. Entonces, ¿qué pasaría y cuál sería el escenario en el cual se dicte el día de mañana o en esta semana prisión preventiva para determinados árbitros? ¿Qué podrían hacer? ¿Impugnar? Claro. ¿Hay el tema de habeas corpus? ¿Cuáles son las estrategias y los escenarios? Imaginemos que el día de mañana el juez decide lectura en audiencia, porque resuelve en audiencia. ¿No es así? Ellos tienen 3 días hábiles para impugnar esta decisión a través de un recurso de apelación. Impugnan al juez, el juez eleva esa apelación a la Sala Penal de Apelaciones. La Sala Penal de Apelaciones convoca una audiencia para discutir la impugnación de los apelantes. Discuten en audiencia de apelación si confirman la decisión, si revocan la decisión o si anulan la decisión y ordenan a un nuevo juez de investigación preparatoria llevar a cabo una nueva audiencia de requerimiento de prisión preventiva. ¿De acuerdo? Frente a esa decisión, imaginemos confirmatoria, cabe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la decisión de la instancia superior, Sala Penal de Apelaciones, para que el público lo sepa, un recurso de casación. Y me parece que esta vez, para aquellos desfavorecidos por la decisión, va a ser un partido de 3 tiempos. Primer tiempo mañana, segundo tiempo ante la Sala Penal de Apelaciones. Y el suplementario, antes de llegar a los penales, porque eso no va a acabar en penales, en suplementario ante la Corte Suprema a través de la casación. Porque me parece que la Corte Suprema intencionalmente ha creado ese acuerdo plenario para que algunos casos vayan en casación que equívocamente se han dado a nivel de instancias inferiores y que la Corte Suprema diga, momentito, esto no es así, no respetaste los estándares, libertad. ¿De acuerdo? Me parece que la Corte Suprema va a evitar los habeas corpus, porque si salimos de la esfera judicial de la casación, podemos acudir a una instancia constitucional a través de un mecanismo de habeas corpus. Y puede pasar lo que pasó en el caso de Yantumala, y puede pasar lo que podría pasar en el caso de Keiko Fujimori. De manera que la Suprema, celosa con su custodia y con su competencia, podría resolver para bien frente a decisiones equívocamente aisladas del acuerdo plenario 1/2019 frente al recurso de casación, en esto a lo que yo pedagógicamente denomino como el tiempo suplementario de la prisión preventiva. Y digamos, esto puede ser planteado por la defensa de manera paralela, o digamos el habeas corpus te condiciona que tú agotes la apelación, la casación y luego el habeas corpus. ¿Es así o es paralelo?